noches, sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. Como siempre es un gusto compartir con ustedes y por supuesto compartir este espacio con Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, buenas noches también para ti y buenas noches para usted allá en casa. Muchísimas gracias, estamos contentos de que nos acompañe para el análisis de la noticia. Y bueno, ahí tenemos una prórroga más del estado de calamidad, ¿verdad? Por supuesto, vamos a iniciar con este primer tema de análisis. Por cierto, fueron 87 los diputados que votaron a favor para dar una prórroga más al estado de calamidad. Tras más de una hora de debate y con 87 votos a favor, en el Congreso de la República se ratificó el Decreto Gubernativo 17-2020 que contiene la quinta prórroga del estado de calamidad pública en Guatemala. La extensión aprobada este jueves incluye 3 nuevos aspectos que son: la reapertura de servicios religiosos, que podrán llevarse a cabo en el marco de la prevención y las normas establecidas por autoridades gubernamentales, según la alerta sanitaria establecida en cada municipio. La creación de un comité para supervisar el aforo y medidas de prevención en estos recintos. El legislativo ha establecido que las iglesias a nivel nacional deben contar con un comité de verificación que deberá supervisar estrictamente el cumplimiento de protocolos sanitarios establecidos, con el objetivo de que los servicios religiosos se desarrollen de forma segura, independientemente de su credo, y la delimitación de un horario específico de atención a personas de 60 años o más. Debido a ubicarse en un grupo vulnerable al COVID-19, se recomienda establecer en todos los lugares de atención al público un horario preferente para personas de 60 años o más. Esto con el objetivo que no sean discriminados y puedan realizar sus diligencias en un ambiente seguro. Sin embargo, en la normativa se destaca que, de no ser necesario, estas personas deben resguardarse en sus hogares bajo estrictas medidas de prevención e higiene. Bueno, ahí lo tiene usted, entonces vamos al análisis y vamos también para el análisis con los datos, ¿no? Que esto es muy, pero muy importante. ¿Sabe usted que por procedimiento legislativo, ahí los tiene usted en pantalla, conocida en tercera lectura, esta solicitud del estado de calamidad para su prórroga fue aprobado por mayoría simple? 87 votos, tal y como tú lo decías, Sandy, a favor. Cabe señalar que esta prórroga fue aprobada tras incluirse en la misma 3 cambios que digamos son sustantivos con relación a las anteriores prórrogas. En los temas religiosos, por ejemplo, los servicios de todo tipo de culto serán permitidos siempre y cuando cumplan con lo establecido por las restricciones sanitarias vigentes. Es previsible que, tal y como el gobierno lo había planeado, se permita que los servicios religiosos puedan llegar a tener hasta una duración máxima de 1 hora, pero digamos que esto es solo parte de los primeros cambios que se incluyeron. Aparte de ello, aunque ya lo ampliaremos más adelante, tiene que haber una comisión que observe que esto se cumpla, y aparte de ello, algo también que analizaremos en unos minutos, Andy, que me interesa bastante, el hecho de que ya no se dé discriminación etaria, por lo menos, ¿no? Porque las personas de 60 años hasta cierto punto, pues había lugares donde ya no podían ingresar. Efectivamente, Julio. Y aparte de ello, sabemos que un punto es poder resguardarlos porque se indica que son los más vulnerables, pero Sí. también están las necesidades que ellos deben de cubrir y hay personas que no tienen obviamente quien les pueda ayudar en cuanto a pagos, compras y demás. Así que, bueno, será un tema que sin duda alguna hay que analizarlo. Julio, en esta ocasión, por ejemplo, veíamos que cuando se solicitaron las primeras prórrogas al estado de calamidad había mayor facilidad para poder extenderlas, pero en esta ocasión, al igual que la anterior, pues fue un poco tardado, ¿no? ¿Tú cómo ves ahora esta específicamente? Es correcto, Sandy. Aquí hubo realmente una misma situación que la ocasión anterior. Si bien es cierto, la mayoría de diputados, en este caso con 87 votos, aprobó darle las herramientas al gobierno de Guatemala para que pueda atender el tema de la pandemia, otros consideraron que ya no era necesario. Y explico por qué. ¿Cuál fue el argumento de quienes decían ya no tenemos que extender este estado de calamidad? Hay departamentos que vienen con números a la baja, ¿no? Como el departamento de Guatemala en cuanto a los infectados de COVID-19. Pero es que por otra parte se tienen departamentos en el interior de la República, como es el caso de Izabal, particularmente para esta semana, que ha presentado un repunte muy alto. Entonces, ¿qué haces ahí ante esa situación? ¿No apruebas el estado de calamidad? Ya no pueden haber restricciones entonces impuestas de manera obligatoria, ya no solo sería una recomendación el uso de la mascarilla, el uso del alcohol. ¿Cómo quedaría eso? Entonces, al final de cuentas, de una manera difícil, siento yo, es decir, apretada en cuanto a los números, se logra la aprobación para una quinta ocasión en la cual el estado de calamidad
es vuelto a poner en práctica para otro mes, 30 días más. Y vemos entonces que siempre se hace algún tipo de modificación, se agrega Sí. un punto. En esta ocasión fue el tema religioso. Por ejemplo. Donde recordemos también, Julio, que hace unas semanas diversos grupos de diferentes también pues religiones solicitaban al Congreso una mediación para de esta forma pues que se pudieran iniciar con los distintos eventos religiosos y que obviamente fue un punto que se tomó en consideración. Y aquí demuestra Sí. también cómo, porque imagínate, ellos llegaron con unos diputados específicamente, plantearon sus propuestas y de esta forma se les da seguimiento. Esto es importante también, escuchar a los grupos, ver de qué forma entonces se puede buscar alguna pues mejora o poder otorgar lo que ellos solicitan y bueno, aquí es un ejemplo claro, no hubo pues esas manifestaciones, bloqueos y demás, sino que llegaron y buscaron la vía correcta, ¿no? Es correcto, Sandy, no lo dudo y definitivamente que el tema religioso siempre va a ser también importante, ¿no? Dentro de cualquier sociedad, pero hago una acotación, es decir, por ejemplo, el caso que pasó allá en Corea del Sur, ¿no? Donde el máximo de infectados que habían llegado en algún día, cuando estaban ellos en su pico de la pandemia, era como de 300 personas. Pero cuando reabrieron el tema de los servicios religiosos, y aquí es donde hay que tener cuidado, sobrepasaron ese número de los 300 infectados en un solo día, por 2 personas que luego se logró determinar que en una de estas grandes iglesias que funcionan allá en Corea del Sur, llegaron, se sentaron en medio, debajo de donde estaba una situación de aire acondicionado, y terminaron contaminando a muchísimos de los presentes. Allí es donde tenemos que tener ese balance, ese equilibrio y esa situación. Yo entiendo la parte espiritual, entiendo que se necesita más tiempo, 1 hora está bien, pero también tenemos que ver que todavía sigue siendo un riesgo. Por supuesto, y para eso es importante que se pueda capacitar a las personas y especialmente con la creación de este comité que se especifica y quiero que tú nos amplíes esa información, Julio, respecto al comité que va a darle seguimiento precisamente a esas medidas que se deben tomar en los recintos religiosos. Claro que sí, Sandy. Esta es otra de las recomendaciones precisamente que ha quedado establecidas. Ahí están en pantalla. También la aprobación del estado de calamidad actual obliga a la creación de un comité denominado Comité de Verificación de Restricciones en cada una de las iglesias. Aspecto importante también es el hecho que se previó evitar la discriminación, en este caso por cuestiones etarias, a las personas mayores de 60 años, sugiriendo para ello que se les atienda en horarios especiales. Habrá que ver cuáles son esos horarios especiales también. Hasta la fecha, las personas de la tercera edad han sido vedadas en sus derechos para ingresar a ciertos lugares como centros comerciales y comercios en general. Hay que manejar, al final de cuentas, Andy, con cuidado todos y cada uno de los protocolos en los eventos religiosos, volviendo al tema del comité, porque sería muy fácil caer en la tentación del no uso de la mascarilla, del no distanciamiento social. Esta es una de las principales amenazas, tal y como puede pasar también en el transporte público urbano y extraurbano. Vemos aquí potenciales focos de riesgo, pero también entendemos que la reactivación económica, política, social de un país, en este caso de Guatemala, pues necesita reactivar también este tipo de actividades. Por supuesto, Julio. Tú dabas a conocer estos ejemplos de los brotes, de los casos de COVID-19 al momento de reiniciarse con las actividades religiosas. Sí. Por eso es importante que estos comités precisamente le den seguimiento a ello, que obviamente exista personal que esté encargado de las medidas de bioseguridad para de esta forma evitar los contagios. Incluso, fíjate, ya se ha estado implementando y se ha creado incluso un protocolo para ciertas religiones que han establecido precisamente eso, donde indican que van a hacer grupos, por grupos de 10, van a tener en un lado, luego van a guardar como cierta distancia, el uso de mascarilla que va a ser obligatorio. Y recordemos que también el uso de aire acondicionado está prohibido porque precisamente es un foco también de contagio. Entonces, todas estas medidas deben estar establecidas. Yo creo que todas las iglesias deben crear estos protocolos, Julio, pero sobre todo también informar a la población para que de esta forma cada uno conozca qué hacer, que yo creo en este punto ya sabemos ciertas medidas de prevención y va un poco también a la responsabilidad individual, ¿no? Queremos ir a un lugar de estos para poder adorar a Dios, pues bueno, también no nos olvidemos de cuidarnos nosotros. Eso es correcto. Entonces, estas medidas, al final de cuentas, obligatorias, lo que a mí me causa curiosidad es cómo se van a controlar, es decir, de dónde va a salir el tema para el control. Del propio Ministerio de Salud habrá personal que pueda ir a controlar esto por una simple razón.
¿Cuántas iglesias de todas las denominaciones funcionarán en todo nuestro país? Esto es una situación compleja. Entonces, prácticamente queda lo que tú decías, es decir, apelar a la conciencia, apelar a la razón y apelar sobre todo a la lógica y al cuidado de cada uno de nosotros, ¿no? Y de cada uno de los líderes también religiosos. Y con el tema, ya para finalizar, de las personas de 60, 70, 80 años y más, pues qué bueno. Ojalá, eso sí, que los horarios que se vayan a establecer especiales para ellos, pues tampoco sean los peores horarios, ¿verdad? Sí, normalmente son los primeros. Son los tampoco primeros, hacerlos sí. madrugar tanto, Sí. ¿no? Hay que tener consideraciones sin duda alguna. Bueno, vamos a hacer una pausa, Julio, pero al regresar, ¿qué te parece si hablamos de reactivación económica? Me parece bien, pero si debatimos sobre, ¿dejamos de pensar en la pandemia para la reactivación económica o podemos conjuntar las dos ideas? Está complicada la Por cuestión. supuesto. Después de la pausa tenemos el análisis. Por favor, siga en sintonía. Así que por favor no cambie. Nosotros somos A la Medida. Bueno, ahora hablemos de temas económicos, porque la recuperación económica y de las distintas economías, obviamente a nivel mundial que se ha tenido, ha incidido que Guatemala empiece también a recuperar su producción. Así lo dan a conocer autoridades del Banco de Guatemala. En este momento nuestro escenario base apuntaba a una caída de 2.5 en este año. Estamos viendo el comportamiento de algunas variables que ya les mencioné, positivos o más positivos de lo que se había previsto. Eso nos llevaría a pensar que la caída podría ser de menos 1.5, es decir, nuestro escenario más optimista en este momento. Pero en todo caso, sí les quiero comentar que estaremos trabajando ahorita ya en septiembre, esperando las nuevas cifras del Fondo Monetario Internacional, que las van a dar a conocer a finales de septiembre, principios de octubre, para ya nosotros correr todo nuestro escenario macroeconómico. Repito, lo que en este momento se percibe es que hay una mejora en relación a lo que se percibía hace un mes y medio, y en octubre estaremos dando el nuevo escenario. Bueno, vaya tema, ¿no? Porque aquí hablamos precisamente de la protección y de la prevención en contra de la enfermedad, en este caso la pandemia del SARS-CoV-2, pero también la reactivación económica. Datos, porque esto es lo que nos gusta presentar. Así que vamos, por favor, con nuestra producción, presentándole a usted en pantalla lo siguiente. Sandy, punto importante para iniciar este análisis es que no se puede separar en ningún momento el tema de prevención al COVID-19 con el de la reactivación económica. Nos guste o no nos guste, van ligados y están de la mano uno con el otro. Hasta este momento, a pesar del número de contagios y de personas que han fallecido acá en nuestro país por esta enfermedad, Guatemala no ha presentado situaciones extremas como por ejemplo lo sucedido en Ecuador, lo sucedido en Brasil, que son situaciones terribles en cuanto a las muertes. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay empresas y hay industrias claves para nuestra economía que aún no han reabierto, y a pesar de este inicio de reactivación económica, pues todavía no se ve claro cuándo lo podrán hacer. Te menciono solamente una de ellas, la industria turística. Sí. Tampoco se han reactivado actividades culturales, actividades lúdicas masivas como conciertos, teatros, cines, graduaciones y cualquier otro tipo de concentración de personas para todo tipo de actos de cualquier clase. Entonces, esto es una situación muy importante porque entonces vemos cómo, a pesar de este inicio de reactivación económica, aquí hay una cuestión bien importante. Si tú ves y analizas cómo están, por ejemplo, los centros comerciales, si tú ves y analizas cómo están los restaurantes, al final de cuentas parece ser más el miedo o la prevención el que ha estado ganando que la curiosidad y el deseo de volver a este tipo de lugares. Entonces, esto también nos deja en qué pensar en cuanto al actuar de la población guatemalteca. Parece que la prevención sí ha calado hondo en cada uno de los ciudadanos chapines. Y esto también obliga, Julio, que obviamente las empresas también le presten atención a las medidas de bioseguridad, porque obviamente si quieres recuperar la confianza de alguien, porque ahora la confianza va por las normas de seguridad que tengas. Y por ejemplo, he visto especialmente en redes sociales cuando preguntan por un servicio, ¿cuáles son los protocolos de seguridad que tiene? La gente también ya se está preocupando en pues verificar si sí están guardando esas medidas
para evitar así el riesgo de contagio. Entonces, eso es muy importante y por eso creo que es muy, pero muy importante también que obviamente no se separe el tema de la prevención de la pandemia por acelerarnos en la recuperación económica. Sabemos que prestarle más atención a la reactivación que a los cuidados al final nos puede jugar en contra. Ojo con eso que dices porque ya hay claros ejemplos, ¿verdad? Esto ha pasado, por ejemplo, en países europeos, esto ha pasado con la misma Corea del Sur que la pusimos de ejemplo. Estados Unidos. Estados Unidos, cuando pasaron de esa primera ola y reactivaron nuevamente todo tipo de actividades, vino lo que es el volverse a enfermar, es decir, la segunda ola del COVID-19, ¿no? Donde vuelve a atacar con focos epidemiológicos bien centralizados, pero que es como un regreso de la enfermedad al país. Eso es lo que hay que cuidar, o sea, hablar de la reactivación económica, de la reactivación laboral, de la reactivación de la nueva normalidad, como va a quedar ahora. Por supuesto que esto es importante y por supuesto que esto es necesario, pero no podemos olvidarnos del tema de la prevención, porque si no, de alguna manera, lo que no se vio durante estos 5 o 6 meses puede darse en los meses posteriores y podríamos entrar a un círculo bastante perverso y vicioso de no salir del COVID-19. Efectivamente, por eso es muy importante, obviamente, que se vaya pensando una reactivación, pero con estas medidas también, Julio. Y quiero molestarte también con otros datos para seguir ampliando este análisis, porque creo que es importante poder establecer. Muchos indican, bueno, reaperturar ya todos los sectores comerciales, iniciar con las jornadas de trabajo normalmente. Eso es lo que muchos piden o lo que muchos están en la expectativa también de qué va a pasar. Y, ojo, tiene que ser gradualmente, ¿no? Así es, definitivamente que tiene que ser gradualmente y acá vamos a analizarlo. No podemos, Andy, dejar de pensar en los riesgos de la pandemia y simplemente aperturar todo tipo de actividad económica y laboral. Por ello, la reapertura del más importante puerto de ingreso, por ejemplo, de flujo turístico extranjero, como es el Aeropuerto Internacional La Aurora, ayer lo decíamos, se ha aplazado tentativamente para el mes de septiembre. Quiere decir que una de nuestras principales industrias, la turística, al menos con extranjeros, todavía no se reactiva. La pandemia no ha terminado, eso tenemos que dejarlo bien en claro, Sandy. ¿El riesgo sigue vigente? Por supuesto que sí. La vacuna en contra del COVID-19 para la prevención no está disponible todavía, pero a pesar de todos estos factores, hay algo muy cierto y muy real, y tú lo decías, el país debe continuar trabajando, el país debe continuar produciendo también. Dato importante es que el crecimiento económico, al final de cuentas, para este año está empezando a restablecerse, lo cual significa que el efecto económico, pues, aunque ha sido negativo, no lo ha sido tanto, no lo ha sido tan extremo en este tema de números, en este tema macroeconómico. Y ya lo veremos, esto ligado al siguiente tema de análisis, que será el tema de las remesas, por ejemplo, que se cuentan como Producto Interno Bruto. No entiendo por qué, pero así se cuenta. Efectivamente, que también ya ha empezado a tener cierta recuperación y vamos a hablar un poco acerca de este tema también, Julio. Pero sin duda, obviamente, muchos sectores están a la espera de poder reactivarse precisamente. Sabemos las pérdidas que se han generado tanto en niveles de ingreso, en los despidos, también el nivel de desempleo, pues también se eleva, ¿no?, durante esta pandemia. Y obviamente hay que pensar en que en este momento la prioridad es la salud y posteriormente ir entonces activando obviamente esos sectores, pero que siempre tomen en cuenta esas medidas. Y por lo tanto, mientras empezar a capacitarse, si no saben entonces cuáles son las medidas correctas o cómo realizar ciertos procedimientos mientras se espera en esa reactivación, creo que es muy importante, Julio, porque a veces se tiene también la mala costumbre que a última hora se hacen las cosas y yo creo que en este momento actuar de esa forma no es recomendable. No todo es malo con el tema del COVID-19, ¿sabes por qué? Porque creo que hemos aprendido una cultura de prevención, al menos en el tema de salud, una cultura de venir y reaprender cosas tan básicas y simples de cómo lavarnos las manos, una cultura de ahora de saludarnos de una manera distinta, no tan afectuosa como solíamos ser acá los guatemaltecos, pero por pura cuestión de seguridad, por pura cuestión de prevención. Datos importantes serán en todo esto de la reactivación económica, no solo el tema turístico que todavía no está presente, sino que el tema, por ejemplo, del reinicio, de retomar las clases nuevamente. Usted está viendo ahí nuevamente en pantalla, pues que ya esto lo hemos dicho, el tema de los riesgos y el tema del escenario económico que tenemos y el tema de que al final de cuentas vamos a hacer este vínculo entre lo económico y entre lo peligroso que termina siendo el COVID-19. Yo creo que ahí tenemos este tema para que lo analicen en casa nuestros televidentes, Sandy. Por supuesto.
Ir reactivando entonces con responsabilidad, eso es algo muy importante. Ya esperaremos cuáles son las nuevas medidas que pueden implementar las autoridades de gobierno. De momento, por favor, cuidémonos. Así es. Ahora vamos a conocer una información que está en desarrollo y es que en Bárcenas se lleva a cabo un operativo de supervisión al transporte pesado y José Martínez se encuentra en el lugar para llevarnos con la información también en el punto. Adelante, José Martínez, buenas noches. Gracias, muy buenas noches compañeros de A la Medida, un placer saludarlos. Las imágenes que usted tiene en pantalla, amigo televidente, corresponden a un operativo que está realizando el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil a esta hora de la noche, enfocado al transporte pesado. Esta noche me acompaña el jefe de esta dependencia de la Policía Nacional Civil, licenciado López. Muy buenas noches, bienvenido a La Medida. Coméntenos, pues, ¿de qué se trata este operativo? La supervisión está tratándose acerca de que los pilotos carguen señalización en los vehículos. También estamos viendo que no carguen llantas lisas y estamos revisando si las licencias han sido autorizadas legalmente. Licenciado, acabamos de observar que se está colocando una multa llantas lisas. En este sentido, pues, ¿por qué se ha intensificado este tipo de operativo? Sí, mire, aparte de eso que estamos poniendo multas, estamos haciéndole ver a los choferes que también tienen que guardar mucha calma en el sentido de manejar despacio, de no rebasar los límites de velocidad. Y estamos también poniéndole nosotros en las partes traseras unas luminarias para que pues, se puedan distinguir en la noche el transporte. Licenciado, pues vemos que 9 de la noche empieza el toque de queda, pero pues la circulación incrementa el transporte pesado. ¿Qué mensaje le da usted a los transportistas? Pues como le digo, que tengan paciencia, la verdad que tengan un poco de paciencia porque estos operativos los vamos a hacer constantes. Estamos viendo que se están incrementando los accidentes y por eso mismo estos operativos van a estar casi 2 o 3 veces por semana. Bien, licenciado López, gracias por el detalle de la información. Ahí lo tiene usted, amigo televidente, esas cintas reflectivas que nos daba a conocer el director de Tránsito PNC. Usted observa cómo lo están colocando en estos momentos en la parte trasera de estos automotores, de los furgones y también de los cabezales que recorren las principales rutas del país. En este caso estamos ubicados en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico en jurisdicción de Bárcenas, Villanueva. Así que esta es la información. Gracias, director, por acompañarnos esta noche en A la Medida. Compañeros, las imágenes que les tenemos desde el kilómetro 22, repito, ruta al Pacífico. Regresamos con ustedes a los estudios centrales. Muy buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Gracias por esta información. Es importante entonces dar detalles sobre estos operativos sorpresa que se realizan, Julio, para evitar así accidentes. Qué bien, todo lo que sea prevención y en este caso seguridad vial, que es específicamente lo que vimos, perfecto. ¿Te parece, Sandy, si vamos a la pausa y luego, ya que tocamos el tema de las remesas, hablamos de que, aunque usted no lo crea y le parezca increíble, las remesas están en auge y al alza aquí en Guatemala? Vamos a la pausa entonces, regresamos enseguida. Sí, por favor, usted ya lo sabe, se quédese allí donde está, no cambie porque somos A la Medida. Seguimos hablando de temas económicos, pero ahora hablemos de remesas, porque contra todo pronóstico ha cambiado su rumbo el ingreso de remesas. Esto lo indican las autoridades del Banco de Guatemala. La recuperación de la economía estadounidense junto a la demanda de la mano de obra latina han incidido para que los connacionales eleven el envío de remesas, que a la fecha marca un crecimiento positivo del 1%. ¿Qué factores estarían incidiendo en ese comportamiento? Aquí comentarle hay dos factores principales. Uno es que las condiciones de empleo en Estados Unidos han mejorado sustancialmente y en este momento el desempleo hispano está en 12.9, es decir, había una caída importante en el nivel de desempleo. Esto lo que quiere decir es que afortunadamente para los hispanos pues ya ha habido más oportunidades de empleo y consecuentemente su ingreso sube. ¿Qué departamentos son los que más remesas reciben? Aquí es generalmente los departamentos de Occidente y la ciudad capital, en donde se recibe, por ejemplo, Guatemala. Tiene alrededor del 13% de la recepción de remesas a nivel de país. San Marcos con 8.5, Huehuetenango con 8.5, Quetzaltenango con 7%.
son los departamentos que más remesas reciben. Del 1 de enero al 20 de agosto se contabiliza un ingreso de más de 6.631 millones de dólares, lo que equivale a más de 51.000 millones de quetzales. Para este año se espera cerrar con 10.613.4 millones de dólares. A la fecha, las remesas representan el 13% del Producto Interno Bruto, lo que las convierte en un importante motor económico del país. 51.000 millones de quetzales. ¿Usted tiene idea siquiera de qué puede ser eso? No sé, no logro imaginarlo, pero eso es lo que ha ingresado hasta el momento y hasta la fecha en concepto de remesas. Así que hagamos por favor el análisis viendo junto a todo el equipo de A la Medida estos datos. Sandy, la principal fuente de riqueza para la economía guatemalteca, reflejada incluso en el Producto Interno Bruto, más del 13% del mismo, son las remesas enviadas por los guatemaltecos migrantes. Representan un porcentaje más alto que la producción de riqueza de industrias, consideradas tan importantes para el país como la industria turística. Contra todo pronóstico, por la baja inicial en el envío de remesas en meses como marzo, abril y mayo de este año, este rubro no solo se ha recuperado, se ha nivelado, sino que en los últimos 2 meses ha aumentado su flujo y ha mejorado con relación a los datos del año 2019. Se han alcanzado, de hecho, he de decirte, Sandy, niveles históricos en el envío de remesas hacia Guatemala. Hoy por hoy, repito, y se lo voy a recalcar, hasta esta fecha que estamos en agosto son 51.000 millones de quetzales, todo un presupuesto de la nación. No sé, mucho más de lo que nos dan en conceptos de ayudas, de préstamos, de donaciones. Es increíble la cantidad de dinero que viene de las remesas, pero también qué triste, ¿no?, que dependamos de ello. Eso es lo complicado, Julio, sí, porque obviamente cuando hablamos de estas cifras, pues es motivador porque obviamente es parte de una recuperación económica también. Pero también da margen a que varias personas piensen en irse para poder de esta forma entonces generar estos ingresos. Y sabemos también que los guatemaltecos que están en otros países, pero especialmente en Estados Unidos, que es donde se tiene gran cantidad de connacionales, también la han tenido muy difícil, Julio, porque en estos momentos pues han empezado a recuperarse, pero obviamente la economía pues sí a nivel mundial ha tenido una baja considerable y obviamente este tipo de situaciones hay que comprenderlas y sabemos entonces todo el trabajo que le ha costado a los guatemaltecos en el extranjero enviar también esas remesas. Entonces no significa que todo esté de maravilla, sino que simplemente al igual que nosotros están buscando la manera de salir adelante y aparte de eso con el compromiso de que hay familia que depende de ellos. Importantísimo. Y también si lo analizamos desde el punto de vista de lo que a ellos les está sucediendo allá. Cuando veíamos esas bajas de marzo, abril y mayo, era evidente pues que Estados Unidos también ante la pandemia pues sufrió, ¿no? Y el golpe fue en lo económico tanto para los ciudadanos propios americanos como para los migrantes de todas partes y obviamente los migrantes guatemaltecos. Pero también vemos las decisiones políticas, porque al final de cuentas Donald Trump en su momento parecía casi que un monstruo para algunos, pero terminó siendo una situación bastante inteligente para la economía estadounidense. Dijo, bueno, aquí Estados Unidos tiene que seguir adelante, la economía tiene que producir y entonces el que se va a infectar se infectará y realmente el que tiene que morir morirá, o sea, palabras duras, pero la economía siguió funcionando y aquellos trabajos del campo, de albañilería, de pintura y de un montón de cuestiones técnicas que no querían hacer, fue el espacio perfecto para que los guatemaltecos volvieran a encontrar esas oportunidades laborales y ahí vemos no solo el tema de las remesas, el incremento y el aumento a niveles históricos. Efectivamente, había algo que tú mencionabas, Julio, que era que las remesas, bueno, ¿cómo las comparabas? Que ni siquiera los préstamos, ni siquiera no se otro tipo. Exactamente, entonces quisiera que nos ampliaras esta información, por favor. Claro que sí, Sandy, esto es muy importante y vea por favor entonces esto en pantalla. Estos niveles de apoyo económico, Sandy, no se obtienen ni aún con las ayudas, préstamos, donaciones y subvenciones que se otorgan año con año a Guatemala. Y el crecimiento de las remesas también permite la reactivación económica y laboral de nuestro país, pues muchas pequeñas y medianas empresas van a volver a abrir porque dependían precisamente del envío de esto. Tú tienes una tienda, tú tienes una cafetería, tienes una librería, qué sé yo, qué es lo que has puesto, pues aquí se puede. Pregunta clave, Sandy, en el presente tema. ¿Es tan bueno para Guatemala ser tan dependiente del envío de las remesas? Porque parece bueno, ¿no? Y eso ha permitido que no decrezcamos en una manera tan dramática, pero ¿qué pasa? Solamente imaginemos, ejercicio mental, ¿qué pasa si las restricciones migratorias se endurecen aún más y las deportaciones llegan también a alcanzar niveles nunca antes vistos? Las consecuencias
es que las remesas se podrían venir a pique y entonces se viene a pique también la economía nacional. Y es que dependemos mucho, precisamente, Julio, Demasiado. de esas decisiones políticas que se puedan tomar para que de esta manera entonces también nuestra economía pues se vaya manteniendo, ¿no? Las remesas obviamente tienen un papel muy importante. Definitivamente. Pero siempre estamos atados. ¿Qué te dice eso? Que, vaya, qué bueno, o sea, qué bueno y qué triste, pero más que triste, seamos pragmáticos, que es entonces lo que se necesita. Lo que se necesita, decirlo es fácil, creación de fuentes de empleo, que vengan inversionistas nacionales, extranjeros, que se pueda producir acá con la mano de obra calificada guatemalteca y que obviamente la gente ya no tenga necesidad de irse a otro país. Y esos empleos que sean buenos y bien remunerados, pero todo esto que se dice fácil es difícil en cuanto a su proceso. Así que, bueno, ahí lo tenemos, lo bueno, y nos quedamos con lo positivo, las remesas siguen al auge. Por supuesto, Julio. Vamos a hacer una pausa, entonces regresamos con más información. Acompáñenos. Somos a la medida. Gracias por estar acá de vuelta en su programa A la Medida. Pasemos a la parte informativa. ¿Sabe usted que el día de hoy en el Congreso de la República pues, se presentó un proyecto de ley para el medio ambiente acá en Guatemala? Y es que este proyecto de ley incluye el hecho de poder separar los residuos por clase, por tipo, por formas, por proveniencia. Así que, por favor, véalo usted a continuación. La Comisión de Recursos Naturales entregó a Dirección Legislativa del Congreso la iniciativa de ley Marco para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos, en la que se establece la clasificación de los residuos en orgánicos, inorgánicos reciclables y no reciclables, también de manejo especial y voluminoso, tanto por las personas individuales como cualquier otro lugar de donde se generen y serían regulados por cada municipalidad. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales sería el ente rector de la verificación del cumplimiento de esta ley de ser aprobada. En esta ley también se contemplan delitos con pago en efectivo de 1 a 50 salarios mínimos, dependiendo de la falta, incluso con prisión. La Comisión de Ambiente señaló que para esta nueva iniciativa de ley agregaron factores de otras 4 que se habían presentado con anterioridad. Además, informaron que trabajan en una ley de manejo de aguas. El ministro de Finanzas Públicas dio a conocer que están en la búsqueda de fondos para poder adquirir la vacuna contra el COVID-19. El jefe de la cartera del Tesoro, Álvaro González Richie, refirió que estarían destinando 300 millones de quetzales para comprar las vacunas contra COVID-19. Vacunas de vacunas. Lo que hemos estado hablando es tratar de destinar alrededor de unos 300 millones de quetzales para vacunas, ya que muchas de las empresas o algunas de las empresas están pidiendo un anticipo. AstraZeneca, por ejemplo, que es la que más adelante va, y han pedido, como hemos dicho, anticipos para reservar las vacunas. Estamos analizando si vale la pena dejar una reserva este año o dejarlo presupuestado hasta el año siguiente. La ministra de Salud, Amelia Flores, señaló que se requieren 3 millones de dosis, principalmente para personas mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y personal médico. Durante esta semana, el canciller Pedro Brolo señaló que están en comunicación con otros países para obtener la vacuna contra COVID-19 y de la misma forma que Guatemala sea distribuidor para la región centroamericana. Definitivamente los temas que hemos tratado hoy para el análisis e informado también aquí en A la Medida son de vital importancia, pero eso no significa que el acontecer, el actual y la coyuntura nacional se detengan aquí. Mañana habrán otros 3 temas así de importantes y así de impactantes, Sandy. Por supuesto, recordemos como conclusión también que la prevención es algo importante en estos tiempos de pandemia. Eso. Y que obviamente la reactivación económica también, pero tienen que ir enlazados. Y sobre todo el hecho de que se respeta, y eso es muy bueno, cada situación de creencia, la libertad de culto que usted tiene, pero aún eso, hágalo con responsabilidad. Por el momento, nosotros, aquí en TN23 y en su programa de análisis A la Medida, nos despedimos, pero amenazamos con volver mañana mismo viernes, Andy. Así es, Julio. Que descanse, entonces lo esperamos mañana. Feliz noche. Señoras y señores, chao, feliz noche.